Un saludo a todos los organizadores de este evento. A continuación voy a presentar un trabajo que lleva por título Análisis comparativo del desempeño de buses eléctricos y de combustión interna en las condiciones de carga y orografía de la ciudad de Loja. Aquí vemos una pequeña agenda que vamos a realizar el día de hoy. Con una introducción, vamos a analizar rápidamente la parte matemática de los buses eléctricos y de combustión interna. Luego modelaremos matemáticamente estas condiciones, realizaremos 2 casos de estudios, terminaremos con las conclusiones y recomendaciones. Como introducción, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética indica que a partir del 2025, todos los buses de servicio público en el país deben ser eléctricos. Esto es para intentar solucionar los problemas que tenemos actualmente en la transportación, especialmente con la contaminación, con el uso de combustibles fósiles para mover este transporte y por los altos costos que esto representa en nuestro país. La ventaja que tienen los buses eléctricos es que es una nueva tecnología que nos ayudarán a mitigar estos problemas, especialmente de las emisiones. El objetivo de esta metodología es crear un modelo matemático para encontrar el valor de la potencia y de la energía en estos buses y luego hacer una comparación. Comencemos con el bus eléctrico. Aquí tenemos una estructura, un gráfico del bus eléctrico. Para que este bus eléctrico trabaje en nuestro país, en Ecuador, debe cumplir con las normativas de nuestro país. Aquí tenemos las normativas, algunas principales normativas. Entre ellas tenemos el INE 2205, que son las normativas para el nivel de seguridad y confort de los pasajeros de estos autobuses. En la norma 1668 nos indica el número de pasajeros que pueden ir. Aquí tenemos número de capacidad alta, media y baja. El largo de los buses, el ancho, la altura y sobre todo en esta normativa nos indica que el bus debe arrancar en una pendiente del 25% con su máxima carga. Para poder entender un poco más a estos buses eléctricos es necesario entender el tren de potencia, que consiste, en la parte mecánica y eléctrica y del control del sistema. Los principales componentes de este tren de potencia son la carrocería, el diseño de la carrocería, el sistema eléctrico de potencia, los accesorios y sobre todo, la parte interesante es las baterías. Los buses eléctricos, por lo tanto, están involucrados en algunas variables y nosotros en este trabajo, en este proyecto, hemos considerado algunas de ellas, como por ejemplo el área frontal, el coeficiente de rodadura, el coeficiente de fricción, el peso y la capacidad que tienen estos buses del número de pasajeros. Todas ellas tenemos con su nomenclatura que serán utilizadas en el modelo matemático. Los buses eléctricos también necesitan ser recargados y tener estaciones de carga. Esto es muy importante dependiendo de las características de transporte que tenga. Si tenemos acceso a oportunidades de cargas, esto nos puede permitir reducir el tamaño de las baterías. Si reducimos el tamaño de las baterías, reducimos el peso del autobús y reducimos el costo. Al tener un modelo matemático podemos jugar con todas estas variables cambiándoles de valores y obtener nuevas oportunidades. En este trabajo vamos a trabajar con la configuración de un bus BYD, de la marca BYD, que tiene baterías de litio. Estas baterías se pueden cargar totalmente en un tiempo de 2 a 4 horas y el rango de duración es de 180 a 200 kilómetros de recorrido. La capacidad que pueden almacenar estas baterías es de 300 kilovatios hora. Podríamos reducir un poco estas capacidades, reducir el peso si es que tenemos oportunidades de cargas.
Otro sistema muy importante en los buses eléctricos y que lo hace interesante es sus frenos regenerativos. Esto es la capacidad que tiene el bus de recuperar energía, especialmente cuando estamos en bajadas, con pendientes negativas. Se puede obtener hasta alrededor del 50% de recuperación de la energía. Hablando aún un poco sobre los buses de combustión interna, en nuestro caso son los buses a diésel, Ecuador tiene más de 26.000 buses trabajando actualmente en nuestro país. Estos buses, sus características principales de su principio de operación, se puede clasificar en 4 fases en forma rápida. La primera fase absorbe el aire hacia la cámara de combustible. La segunda fase es la compresión del aire al comprimirse en una fracción mínima de volumen y calentándose a una temperatura de hasta 404 grados centígrados. El resultado de esta mezcla es la tercera fase, que se quema, ocasionando que el gas se expanda y impulse al pistón. La biela transmite el movimiento al cigüeñal, cambiando el movimiento lineal que tiene el pistón en un movimiento de rotación. Y finalmente, la cuarta fase es la fase de expulsión. En el modelo matemático que vamos a analizar, tenemos algunas fuerzas que debemos ir analizando. La primera fuerza que vamos a analizar es la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre parte de la fuerza en rueda del autobús. Su relación con el diseño del autobús lleva a diseñar modelos capaces de disminuir el impacto de esta fuerza sobre el mismo. Aquí tenemos la ecuación de la fuerza de arrastre, que depende del coeficiente de arrastre, de la densidad del aire, del área frontal del autobús y de la velocidad del mismo. Otra de las fuerzas que tenemos que analizar es la fuerza de pendiente. Aquí tenemos el ángulo de la pendiente del autobús. La fuerza debida a la pendiente es la fuerza adicional que se opone al autobús y depende principalmente del peso del autobús o el número de pasajeros que esté y de la pendiente en la cual esté circulando el autobús. Aquí al analizar este ángulo, pues tendremos pendientes positivas, es decir, que el bus va de subida. Cuando el ángulo es igual a 0, entonces no tenemos ninguna pendiente, entonces esta fuerza de pendiente desaparece. Y cuando tenemos el ángulo negativo, en cambio, esta fuerza cambia de signo. Finalmente, tenemos la fuerza de rodadura. Igualmente, esta fuerza de rodadura depende de la pendiente. Esta fuerza es la que resiste al autobús que se desliza sobre una superficie denominada fuerza de rodadura y depende de la huella de la llanta a velocidades bajas. También entonces va a depender de la fricción, va a depender del peso que esté moviendo el autobús y de la pendiente que estemos trabajando. Este modelo matemático al final sumamos para encontrar la fuerza resultante, como vemos en la gráfica, pues nomás nos queda sumar cada una de estas tres fuerzas y encontrar la fuerza resultante o la fuerza total. El modelo matemático se desarrolló en MATLAB Simulink. Cada una de las fuerzas fue colocada en MATLAB, probado y desarrollado. Y los valores que se necesitaban para colocar en cada una de las ecuaciones fueron tomadas, ya sea del bus eléctrico del BID, aquí están las características, y del bus a diésel Mercedes-Benz, que tiene estas características que son utilizadas, estos buses a diésel,
en la Universidad Técnica Particular de Loja. Todos estos datos entonces fueron tomados de los catálogos. Con estos datos colocados en la ecuación, en el modelo matemático, ya tenemos entonces para empezar a trabajar en las modelaciones. El primer punto que tenemos que hacer es validar los resultados. Entonces, para esto nosotros lo que hicimos es un recorrido simulado, que especialmente cambiando de pendientes en cero, pendientes positivas, pendientes negativas, para ver cómo se comporta el modelo matemático. De color verde tenemos el comportamiento de los buses eléctricos y de color rojo tenemos el comportamiento de los buses a diésel. Podemos observar, ¿no?, que cuando tenemos pendiente negativa, el bus eléctrico recupera, almacena un poco de energía. En los recorridos simulados que hemos realizado ahora, para validar el modelo matemático y comprobarlo con los catálogos, podemos observar también que en los recorridos el bus eléctrico consume menos energía, pero requiere mayor potencia. ¿A qué se debe esto? Al peso. Nosotros hemos considerado en este ejercicio con el peso total de las baterías. Les recuerdo que esto podría bajar, esta pendiente de esta recta podría bajar si es que nosotros tomamos criterios de recargas de baterías y disminuimos el número de baterías y su tamaño. Validado el modelo, ya podemos entonces empezar a probar en casos de estudios. Y hemos probado en dos casos de estudio. El primero, en una ruta de 6 kilómetros. Esta es la ruta que tenemos en la UTPL. La UTPL tiene buses que hacen cierto recorrido. Podemos observar nosotros que a full carga, es decir, con 81 pasajeros, el bus eléctrico consume aproximadamente 16 kilovatios hora. Mientras, ¿no?, con las mismas unidades, el bus de combustión interna necesita o requiere 17.73 kilovatios hora. A media carga disminuye obviamente 14.47 kilovatios hora para el bus eléctrico, mientras que para el bus de combustión interna 16 kilovatios hora. Vacío el bus tenemos 13 kilovatios hora para el bus eléctrico, mientras que para el bus de combustión interna 14.43 kilovatios hora. ¿Cómo obtuvimos nosotros las pendientes de los buses? A través de este programa de Google. Ahí trazamos el recorrido y obtuvimos las pendientes de acuerdo a la diferencia en grados que se nos daba. De esa manera simulamos con el modelo matemático y obtuvimos los resultados que ya hemos expuesto. El segundo caso de estudio tenemos otro recorrido de 8 kilómetros. ¿No? Igualmente, aquí están el consumo de energía eléctrica por parte de los buses eléctricos y de los buses a diésel. Se nota una diferencia del consumo, pese a que el bus eléctrico es más pesado y por lo tanto requiere de mayor potencia. Como algunas conclusiones que hemos realizado es que este modelo matemático, una vez que ya está aprobado, ¿no?, ya en las rutas con pendientes y con la capacidad de pasajeros, nos permite entonces jugar con algunas alternativas. El modelo matemático ha hecho posible analizar y comparar diferentes condiciones entre los dos buses, el bus eléctrico y el bus de combustión interna, en las mismas condiciones. Y este trabajo facilitará el desarrollo de nuevos estudios que se requieren para la implementación de los buses eléctricos en la ciudad de Loja. Finalmente, algunas recomendaciones. Es necesario realizar, el siguiente paso es un análisis de un estudio técnico-económico para la implementación de estos buses eléctricos. Y una segunda recomendación que podrían salir de este mismo trabajo es realizar un estudio de implementación de estaciones de cargas para los buses eléctricos en la ciudad de Loja. Les agradezco por la atención prestada. Gracias por su atención.